lugar prohibido, en un México que olvida, donde la infancia desvanece entre ruinas. Reseña las batallas en el desierto. Estamos ante un hombre que escribió e hizo una obra fundamental de las letras mexicanas del siglo XX. José Emilio era lo que se conoce en Inglaterra como un hombre de letras. Es un hombre que cultivó la narrativa, la novela, que cultivó la poesía, el periodismo, el ensayo, la investigación. En todos los géneros en los que incursionó, destacó. Batallas en el desierto es uno de los textos más leídos y reconocidos de José Emilio Pacheco, un autor destacado de la literatura mexicana. Quien ha leído esta novela descubre una historia de amor imposible. También genera nostalgia al recordar un México que ya no existe. Pacheco nació el 30 de junio de 1939 en la Ciudad de México. Proviene de una familia de clase media. Su padre era abogado y funcionario público. Esto le abrió paso desde muy pequeño al mundo de los libros. Desde niño, Pacheco fue un lector apasionado. Leía novelas, poesía, historia, cómics. Pero él no se conformaba solo con leer y muy pronto comenzaría a escribir. José Emilio vivió para la literatura y por la literatura, y eso es muy importante. Tenía una necesidad urgente de poner en palabra lo que sentía, así como también lo que se le escapaba de las manos. Él, como muy pocos, supo ver cómo su ciudad se transformaba. Su infancia y adolescencia fueron en una ciudad desordenada, donde se demolían edificios, cerraban cines, construían supermercados y cerraban librerías. Hablar de la belleza, pero siempre terminan con una revelación del horror que es la vida, del horror que es el mundo. Es un hombre muy crítico del sistema, muy crítico de todo lo que ocurre. Me da la impresión de que eso se fue acendrando en la medida en que él fue avanzando en edad y se fue haciendo, pues vamos a decirlo así, como más apocalíptico, en el sentido de que él sentía que el mundo ya un poco lo atosigaba, el mundo estaba, para él ya no era un mundo deseable, era un mundo pues lleno de contradicciones, un mundo de maldades, un mundo de suciedad, un mundo de crimen, ¿no? José Emilio era un hombre que se sentía heredero de todas las desgracias de la humanidad. Eso sucede con todos los escritores. Para él era un cambio muy fuerte en su ciudad. Esto lo marcaría para siempre y se vería reflejado más adelante, convirtiéndose en el tema principal de muchas de sus obras, especialmente en el de las batallas en el desierto. No le gustaba pues compartir las actividades vulgares y comunes y corrientes de los demás niños, pero evidentemente que él tenía un mundo interior que se refleja en los personajes niños de sus cuentos. Pacheco estudió en la Ciudad de México y luego ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras. Aunque no se tituló, su paso por la universidad fue de gran importancia, ya que José Emilio Pacheco comenzaba a descubrir su vocación. Él no destacaba por su nivel de disciplina académica, sino por su presencia en aulas, bibliotecas y cafés, donde se creaban nuevas generaciones de escritores. Fue en este ambiente donde entró en contacto con Adolfo Reyes y Octavio Paz. Aunque con Adolfo Reyes no tuvo una relación directa, en él encontró una ética de escritura, mientras que con Octavio Paz le abrió espacios de publicación. Siempre hay que escribir, porque o uno se arrepiente o termina fortaleciendo a quien quiere atacar. Si es un escritor muy malo, no hay que atacarlo, se ataca solo, ¿no? Entonces se hace esta revista para atacar a Paz, porque había regresado a Europa y era un escritor de mucho prestigio, que ejerció también el efecto de Fuentes, que es el escritor planta carnívora, que devora a toda la gente que tiene alrededor, y por supuesto eso causa mucho resentimiento. Pero más
más allá de eso, formó en él un pensamiento crítico, el cual alimentaba tanto la poesía como la política. Pasaron los años y con ellos llegó también la vida fuera de las aulas. Tiempo después, Pacheco se casó con Cristina Pacheco, una joven periodista que compartía su amor por las letras y por México. Cristina se convirtió en su compañera de vida, madre de sus hijas, y siempre estuvo presente en el proceso creativo de José Emilio Pacheco. Pacheco comenzó a destacarse como un autor público. Entre sus obras más destacadas se encuentra su novela Morirás lejos, que representa la memoria histórica, con la cual ganó el premio Magna Donato. El poemario No me preguntes cómo pasa el tiempo, que refleja su visión del tiempo y... Batallas en el desierto. Es una novela breve, pero profundamente significativa dentro de la literatura del estilo mexicano, escrita por el autor José Emilio Pacheco, la cual fue publicada por primera vez en el año de 1981 por la editorial ERA, ganando 8 premios Ariel de la Academia del Cine Mexicano. Aunque apenas supera las 60 páginas, su intensidad emocional y simbólica la convierten en una obra mucho más amplia de su tamaño que su tamaño lo sugiere. En la novela se hacen referencias a múltiples puntos de la ciudad y en particular a la colonia Roma, con un tono melancólico que pertenece al plano de la narración. La novela tuvo tanto éxito que llegaron a sacar una película sobre ella, llamada Mariana, dirigida por Alberto Isaac en el año de 1986. Esta es una adaptación cinematográfica hecha por Vicente Leñero a la novela. En ella actuaron Elizabeth Aguilar, Pedro Armendáriz Jr., Xavi Kamalich, Héctor Ortega, entre otros. El equipo de Café Tacuba grabó en su disco homónimo la canción Las Batallas, inspirada en la novela. Este tema incluye parte de la letra del bolero puertorriqueño llamado Obsesión, que también es mencionada dentro de la novela. Incluso da un nombre a uno de los capítulos como una forma de ilustrar el sentimiento de Carlitos hacia Mariana, su propia obsesión por un amor irascible por la diferencia de edades. La obra habla sobre un México antiguo en el que era gobernado por gobernantes corruptos, en la que era un país lleno de pobreza y en la que su amor era incondicional, pero sin en cambio por la diferencia de edades era un poco irreal, por la cual tuvo que dejarla olvidar y tomarla como perdida. Todo comienza en un México de los años 40, un país que se deslizaba hacia la modernidad con pasos apresurados, pero aún cargaba a cuestas el peso de sus viejas estructuras sociales, de su moral adquisitiva, de su hipocresía institucionalizada. Carlos es el narrador de esta historia. Ya mayor, con la voz tranquila de quien ha visto mucho, decide regresar con la mente y el corazón a su infancia en la colonia Roma. En un México que ya ni siquiera existe, ese México de los años 40, que todavía parecía un pueblo grande, pero que comenzaba a llenarse de anuncios de Coca-Cola, de coches americanos, de palabras gringas mezcladas con el español. Era un país que se modernizaba con el paso del tiempo, pero al mismo tiempo se aferraba a una moral anticuada. La primera vez que la vio, Mariana se convirtió en un misterio. Y es un misterio. Es joven, hermosa, educada, amable, pero sobre todo es libre. Ella vive sola con su hijo en un departamento moderno. Escucha música distinta, se expresa sin miedo, pero para los adultos es una mujer peligrosa, una mala influencia para Carlos. Es la encarnación de algo que aún no logra nombrar. No es solo admiración, es una especie de ternura mezclada con asombro. Es, aunque no lo entiendan del todo, amor. Y ese amor crece en silencio. Carlos empieza a pensar en Mariana todos los días. Todo lo demás, la escuela,
Los amigos y hasta la familia dejan de ser importantes. Lo que importa es ella, lo que lo mueve es verla, escucharla, sentir que está cerca, no con una intención maliciosa ni una intención adulta. Solo es amor puro, sincero, sin dobleces. Se convirtió en el primer amor de Carlos. Y un día, sin pensarlo, Carlos decide hacer lo que ningún niño haría. Se escapó de la escuela, fue a buscarla, tocó su puerta y Mariana abrió. Al verlo, lo dejó pasar, y entonces él le dice lo que siente. Que estoy enamorado de usted. No lo dice con miedo ni con vergüenza, lo dice como quien habla con el corazón en la mano. Y Mariana, en lugar de reírse o asustarse, lo escucha con una dulzura que embeleza. Le dice que lo que siente es natural, que no está mal, pero con el tiempo se le pasará. Lo abraza con palabras y le dice algo que Carlos no entendía aún, la comprensión, pero su mundo no estaba preparado para la comprensión. En cuanto descubren lo que Carlos hizo, se desató el caos. Lo acusan de cosas que él no entiende. Su madre lo golpea, su padre lo regaña y hasta lo lleva con un sacerdote para confesarse. También lo mandan al psiquiatra. Sus maestros lo tratan como un caso perdido. Sus compañeros lo miran como si fuera un bicho raro. Entonces nadie quiere saber por qué lo hizo. Nadie lo escucha y solo lo juzgan. Y es ahí donde empieza la verdadera batalla. La de un niño contra el mundo adulto. Un mundo que castiga todo lo que no puede explicar. Solo lo que no encaja. Tal vez lo que no entiende. Lo que sigue después de la confesión de amor no es comprensión, sino un castigo desproporcionado, como si la ternura de un niño fuera un crimen, o como si la inocencia fuese algo que debería arrancarse desde la raíz. Lo que provoca que varios adultos asustados lo desprecien, su madre lo golpee y su padre lo vea como una vergüenza. Pero nadie se detiene a pensar en lo más importante. ¿Carlos ha hecho daño a alguien? Su gesto fue atrevido, solo es el reflejo más puro del amor, pero en ese México de apariencias, de juicios rápidos y de valores rígidos, no hay espacios para la comprensión, y lo más triste es que Carlos lo entendía. A su manera, se da cuenta que ha roto algo que no debió tocar, que no importa si sus intenciones eran limpias, porque el mundo de los adultos no lo va a perdonar. Entonces lo llevan con un psiquiatra, lo examinan e interrogan, intentando clasificarlo, etiquetarlo y reducirlo a un problema que puede resolverse con terapia o disciplina. Pero Carlos no necesitaba un diagnóstico, solo necesitaba que alguien le dijera que lo que sentía era humano, incluso cuando el amor no es correspondido, no es una enfermedad. Y entonces Mariana desaparece. Un día, sin previo aviso, ya no está. Carlos va a buscarla, pero el departamento estaba vacío. Jim, su hijo, también desapareció. Nadie sabe a dónde fueron, pero aún nadie quiere decir a dónde fueron. Es como si la ciudad entera hubiera decidido borrar a Mariana de la memoria, o como si su sola existencia fuera una sola amenaza que era necesario eliminar. Carlos se quedó solo con su recuerdo y con la certeza de que lo que vivió fue real, pero sin poder compartirlo con nadie. La ciudad sigue su curso, los días pasan, todo regresa a la normalidad, pero para él ya nada es igual. Y pasan los años, Carlos crece, la vida lo arrastra a otros caminos, pero aún hay cosas que no logra olvidar, y una de ellas es Mariana. Su imagen vuelve una y otra vez como un eco persistente hasta que un día, cuando ya es adulto, decide regresar al lugar donde todo comenzó. Busca el edificio donde vivía Mariana y lo encuentra, pero ya no era el mismo, lo habían remodelado. Y cuando pregunta por ella, nadie la recuerda, nadie. Ni el portero, ni los vecinos, ni siquiera los archivos lo hacen. Mariana se ha desvanecido, como si nunca hubiera existido, o como si la historia de Carlos, fuera solo una fantasía, una invención de la memoria.
Y en ese momento la pregunta se vuelve insoportable. ¿Fue real todo? Duda de sí mismo, de sus recuerdos y de su propia historia. Y ahí es donde José Emilio Pacheco da un giro poderoso, porque convierte una historia de infancia en una reflexión profunda sobre la memoria, el olvido y el paso del tiempo. Porque tal vez Mariana no haya desaparecido del mundo, sino solamente del relato. Tal vez la sociedad decidió borrarla para no verse obligada a enfrentarse a sus propias contradicciones. Y esa es quizá la parte más dolorosa de todas. Carlos no solo pierde a Mariana, pierde también la posibilidad de validar su experiencia, de decir, esto me pasó o esto fue verdad, porque cuando la memoria se vuelve difusa, cuando los testigos callan o desaparecen, uno empieza a dudar incluso de sí mismo, de lo que sintió, y eso es un tipo de soledad muy difícil de explicar. A veces uno escribe para no olvidar o para confirmar que lo vivido sí ocurrió, aunque nadie más lo recuerde. En el caso de Carlos, hay una urgencia silenciosa en su manera de contar. No grita y no exige, solo narra, como si temiera que al callarse Mariana se pierda para siempre, o como si su historia, la historia de los dos, solo pudiera existir mientras él la sostenga con palabras. Porque como Elie Wiesel dijo, escribo para impedir que los muertos mueran por segunda vez. Así, la voz de Carlos se convierte en un acto de resistencia contra el olvido. Y es que el olvido es una presencia constante en esta novela. No es un olvido natural, de esos que llegan con el paso del tiempo, sino uno impuesto y muy planeado. El tipo de olvido que sirve para proteger una idea, una estructura o una mentira. Porque si Mariana existió, si de verdad existió, entonces muchas cosas tendrían que ser explicadas, como por ejemplo la moral y la forma en que se trataba a las mujeres, y lo que se consideraba aceptable o escandaloso. Por eso borrarla era más cómodo y más limpio. Carlos se da cuenta de adulto que el tiempo también destruye lugares. La ciudad ha cambiado, ya no quedan muchos rastros de su infancia y de su colonia. Lo que alguna vez fue símbolo de modernidad, ahora era apenas un decorado nostálgico. Las casas fueron demolidas y transformadas. Los parques ya no sonaban igual e incluso su luz parecía distinta, como si la ciudad también hubiera decidido olvidar. Y ese olvido duele, porque no se trata solo de perder una mujer, sino de perder una época entera, un modo de ver al mundo y un pedazo de sí mismo. Cada vez que Carlos intenta contar su historia, se topa con una mirada de duda, con frases como «eso no pasó» o «¿te lo habrás imaginado?» Y entonces la pregunta siempre vuelve: ¿será que todo fue un invento, un truco de la memoria o un sueño de infancia mal interpretado? Pero no, hay algo en su tono, en la forma en que nos lo narra, que nos convence de lo contrario. Uno siente que Mariana sí existió, que esa tarde en su departamento fue real, que el abrazo, las palabras y el escándalo, todo lo que ocurrió fue real, solo que nadie quiere recordarlo. Y ahí radica la verdadera tragedia, no en que las cosas terminen, sino en que se niegue su existencia. La voz de Carlos y con ella la pluma de Pacheco se vuelve entonces un acto de resistencia contra el olvido, contra la hipocresía y contra una sociedad que prefiere enterrar lo incómodo antes que enfrentarlo, porque contar es una forma de rebelarse, de mantener viva una verdad que otros quieren tapar. Y mientras más avanza el relato, más evidente se hace esto. No es solo una historia de amor, sino una crítica feroz. Aunque nunca estridente, a un país lleno de contradicciones, un México que alardeaba de progreso, mientras reprimía todo lo que le incomodaba, que hablaba de libertad, pero censuraba sentimientos, que copiaba la modernidad norteamericana, pero se negaba a revisar sus propios prejuicios. Todo esto, claro, está dicho en voz baja,
Pacheco nunca sermonea y no pone discursos en boca de sus personajes, solo deja que las cosas se digan solas, con los gestos, con las ausencias, con las decisiones. Y eso lo hace aún más poderoso, porque lo que uno recuerda al terminar el libro no son frases grandilocuentes, sino momentos, escenas y el silencio de Carlos cuando Mariana desaparece, la humillación frente al psiquiatra, la mirada de sus padres cuando no saben cómo enfrentarlo y sobre todo esa sensación de haber amado a destiempo en un mundo que no estaba listo para el amor sincero. Y es ahí donde las batallas en el desierto se vuelve un espejo, porque aunque se ubique en un momento histórico muy particular, la novela habla de cosas que no tienen fecha: la confusión de crecer, el peso de lo prohibido, la violencia del juicio ajeno. Todos hemos librado nuestras propias batallas en el desierto. Todos hemos amado a alguien que no podíamos tener. Todos hemos sentido que de alguna manera nos arrancaban una parte de nosotros por atrevernos a sentir. Y eso hace que el libro, pese a su brevedad, pese a su lenguaje y a su contenido, se quede uno con mucho después de haberlo terminado. Porque este no es simplemente una historia de amor infantil, ni una crítica a la moral de una época. Es un testimonio doloroso sobre lo que significa crecer en un mundo que no sabe cómo lidiar con la inocencia, la diferencia o el deseo. La novela nos recuerda que la infancia no siempre es un lugar de inocencia, sino muchas veces un campo de batalla, donde se enfrenta la verdad interior y las exigencias externas. Porque Carlos no solo pierde a Mariana, pierde su derecho a recordar, a sentir y a validar lo vivido. Con esto, Pacheco nos deja una advertencia muy clara. Lo que no se dice, lo que se esconde o se entierra por miedo o por conveniencia, termina por destruir no solo a quienes lo viven, sino a toda una sociedad. La represión emocional, la negación de los afectos, el castigo a lo diferente, todo ello crea heridas que se arrastran toda la vida. Esta obra debería leerse no solo como parte de la tradición de literatura mexicana, sino como una lectura obligada en escuelas, universidades y espacios de reflexión, no solo por ser corta, sino por su capacidad de enfrentar verdades profundas con una facilidad enorme. Es ideal para quienes inician en la lectura literaria, pero también para quienes buscan cuestionar los valores heredados. Cada una de sus páginas ofrece un espejo incómodo y al mismo tiempo necesario, porque como lectores también tenemos la responsabilidad de recordar, de reconocer lo vivido, no solo por ser corta, sino por su capacidad de enfrentar verdades profundas con una facilidad enorme. Es ideal para quienes inician en la lectura literaria, pero también para quienes buscan cuestionar los valores heredados. Cada una de sus páginas ofrece un espejo incómodo y al mismo tiempo necesario, porque como lectores también tenemos la responsabilidad de recordar, de reconocer lo vivido y de dar voz a quienes fueron silenciados. José Emilio vivió para la literatura y por la literatura, y eso es muy importante en la obra de un autor.